bondad de sentarse. Estamos terminando este año litúrgico. Próximo domingo celebramos la fiesta de Cristo Rey. Y estos domingos van a hablar de cómo Dios nos va preparando hacia la meta final, hacia Dios que nos conduce al nuevo cielo, a la nueva tierra de felicidad plena y de la vida definitiva. Lo que hemos venido reflexionando los domingos anteriores va llegando a su culmen para terminar con la fiesta de Cristo Rey. Por eso hay que darle gracias a Dios por todo ese regalo inmenso de los mensajes del Evangelio de San Lucas, cómo nos ha ido preparando para ir tomando conciencia de lo que significa la vida, lo que significa responder a Dios y también de nuestra tarea como hijos de Dios. El profeta Malaquías nos habla del fin del mundo y de una especie de juicio final, tanto para los injustos como para los justos. Y en ese día el Señor finalmente hará justicia. Y esa justicia que recompensará a los buenos y castigará a los malos, según la lectura que hemos escuchado, teniendo en cuenta el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento siempre ha manifestado esa visión del hombre de un Dios castigador que hace justicia, pero al fin y al cabo es el mismo hombre en que va tomando conciencia de que si no sigue a Dios, pues le irá mal. Y si sigue a Dios, pues estará bien con Dios y también con sus hermanos. La justicia divina siempre es el recorrido de toda la historia de nuestra humanidad que está en nuestra conciencia, emanada precisamente de los 10 mandamientos que Dios puso en nuestro corazón, para que todos los días evaluemos nuestra vida, cómo tengo que ir respondiendo al plan de Dios. Y los 10 mandamientos nos ponen en esa dirección, cumplir a Dios con el resumen, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Y esa es precisamente la mirada del hombre con su conciencia y es la invitación también que Dios nos hace a través de la palabra de Dios de cómo tengo que responder a ese llamado de Dios a la santidad para ir al cielo. El hombre ante la adversidad siempre ha dirigido sus ojos al cielo pidiendo justicia. Y muchas veces no entendemos la justicia, pensamos que todo emana de Dios. Por eso muchas veces decimos, ¿por qué a mí me da tan mal si yo cumplo con los deberes de la iglesia, voy al rezo, en fin, y me da mal? En cambio, aquel que no viene como que siempre le da mejor, ¿no? Pues esa es una mentalidad también de que a veces se da entre nosotros mismos, pero la justicia de Dios es esa, no es que a uno les vaya bien, a otros mal, porque estando lejos de Dios así les va bien, no. Simplemente es la coincidencia de la vida, las circunstancias, pero no necesariamente es que aquel que está a espalda de Dios va bien, porque tarde o temprano llegará el juicio para ellos. No porque Dios quiera castigarlos, sino sus mismas acciones traen como consecuencia el exterminio, el juicio y la condena de su propia conciencia. Y eso nos damos cuenta en nuestro accionar, en nuestra misma conciencia, en nuestro mismo comunicarnos con Dios y con los hermanos. Nos sentimos bien cuando hay transparencia, cuando hay sinceridad, pero cuando hay todo lo contrario, pues nos sentimos mal, porque la misma conciencia nos va diciendo, pero no es que Dios esté pendiente como un policía a ver qué hago yo, en fin, para llevarlo, para justiciarlo, ¿no? Cada uno sabe, porque el amor de Dios es misericordioso, siempre está atento, es para que nosotros volvamos a la casa, para que estemos limpios, que estemos en la gracia, que estemos respondiendo a lo que Él quiere, porque Dios quiere nuestra felicidad, quiere nuestra libertad y quiere también nuestra gracia de Dios. San Pablo nos dice que el que no trabaja, que no coma. El motivo de trabajar era la proximidad
de la llegada del reino de Dios y del final del mundo. San Pablo nos invita a eso también, el que no trabaja, que no come, o sea, la responsabilidad que hay que tener siempre para responder a la creación propia. Por eso en el Génesis, cuando el Señor le da el mandato al hombre, dice, creceos y multiplicaos y dominad la tierra. Y quiere decir que toda la creación ha sido puesta para el hombre, es decir, para nosotros, para que la dominemos, pero para el servicio del hombre, para el servicio, para poder ayudar. Y eso se necesita, ese trabajo permanente el uno con el otro para el servicio. Y hay que estar todos en la misma armonía trabajando, ¿no? Porque de eso se trata. Y lo decía San Pablo porque muchas veces nosotros nos escudamos, dice, yo no trabajo, en fin, de todas maneras alguien tendrá que trabajar por mí, ¿no? Entonces no se puede. San Pablo se dio cuenta con los mismos discípulos, con sus mismos feligreses, entonces dice, el que no trabaja, que no coma, ¿no? Porque uno a veces vive a expensa de los otros, ¿no? No, señor. Hay que ser también responsables en la dignidad del trabajo. No vivir como por ese trabajo exagerado como un fin, sino como un medio también para hacer el desarrollo integral de la persona también, con la familia. Tienen que juntos todos trabajar, niños, jóvenes, en fin, de una u otra manera, de acuerdo al plan que se tenga en el hogar y nosotros también. Y lo mismo en el trabajo de la comunidad, ¿no? Entonces, San Pablo exhorta a los tesalonicenses y a nosotros también que debemos ser buenos cumplidores con nuestro deber, ser responsables, ser responsables. San Pablo habla hoy sobre el valor y la dignidad del trabajo. Eso es importante también. Y también saber administrar también nuestra vida y nuestro trabajo, porque muchas veces no sabemos administrar nuestro trabajo. Y más en una sociedad de consumo, de consumismo, no sabemos, vivimos pendientes de la competencia el uno con el otro y a veces se nos olvida ser buenos administradores de nuestros talentos, nuestros valores, y a veces cometemos injusticias también con los hermanos, aún en la misma casa también, ¿no? Entonces, como que todo dependiera del dinero, como que todo dependiera del trabajo, y se nos olvida trabajar también por el crecimiento de la vida espiritual, trabajo para que haya más amor, más respeto en los hogares, para que haya esa armonía espiritual dentro de nosotros. ¿De qué sirve también trabajar demasiado si no hay esa relación bonita con Dios y con los hermanos? O lo otro también, cruzado de brazos esperando que todo llueva, ¿no? No se puede. Entonces, por eso es importante que tengamos presente eso, más en esta sociedad a veces que de pronto tal vez los muchachos o muchos de nosotros se trata de vivir como en una burbuja, ¿no? Una burbuja donde todo parece una fantasía, algo como dice también el Evangelio, ¿no? El pueblo de Israel ponía toda su esperanza en el templo de Jerusalén porque era el más rico, el más famoso, y se olvidaban de Dios también. También nosotros en nuestra casa le ponemos mucha atención a veces a cosas materiales y nos olvidamos del templo vivo de nuestro hogar, de nuestra relación de esposos, de hijos, de hermanos, en fin, y todo eso. Y de esa forma entonces nos acostumbramos a vivir una vida jactanciosa sin sufrimiento ni nada. Entonces, también hay que pensar en eso, cómo hay que ayudar a otros también. El trabajo no es solamente estar ahí, sino, pero ayudar también a aquellos que se esfuerzan por vivir, porque hay gente que se acostumbra a que otros les ayuden, pero no quieren hacer nada y es un pecado, ¿no? A veces los migrantes también, muchas veces en nuestros países esperan que los que están fuera les ayuden, pero allá viven llevando una vida sabrosa mientras ustedes también aquí vienen maltratados en las fábricas, en todo eso, y los otros, aquí me llegan los verdes de los Estados Unidos, ¿no? Y no trabajan. Entonces hay que tener cuidado también. Primero está su familia, primero están sus cosas aquí y todo eso, porque es parte del Evangelio. La justicia entra por casa también. Hay que ayudar en las necesidades, claro, de enfermedad, en fin, pero lo otro no, porque eso es precisamente un robo también. Entonces,
La justicia del Señor nos enseña a ser muy tranquilos, pero muy reflexivos, muy inteligentes y muy sabios del Señor. Y a eso se refiere San Pablo también. Dice, algunos cristianos vivían ociosamente, ¿no? Ociosamente, esperando a todo la ayuda del cielo, ¿no? En cambio otro, ¿no? Entonces, a veces la parte de eso, ¿no? Y tenemos esas diferencias grandes también, ¿no? Entonces, sabemos también, y lo mismo, pues hay que estar atentos en eso. A pesar de no hacer nada o a pesar de no aportar nada, también se refiere también a nuestra comunidad. Hay muchos talentos, muchos valores grandes en nosotros, y ahí están guardaditos también. Y con la única es que yo no tengo tiempo, que yo no sé, que no. Esos también hay que ponerlos a funcionar. Ese es el trabajo también. Por eso los ministerios en la iglesia, en las comunidades, despiertan el interés del amor por los demás también, para trabajar el reino de Dios también. La formación de los niños, formación de los jóvenes, en fin, de las parejas. Porque tenemos que ir preparando también el futuro mañana, pero comienza ahora también. Es una responsabilidad sagrada ante Dios. Una responsabilidad sagrada. No es porque yo tengo estas cualidades, no. Es una responsabilidad el día de nuestro bautismo, ser intercesores y ser puentes de formación también para el futuro de la iglesia también. Entonces, trabajar en ese aspecto que es precisamente la parte fundamental de nuestra vida. San Pablo sabía que el trabajo bien hecho es fuente de paz y alegría. A eso se refiere Pablo. El que no trabaja, pues no es alegre, ¿no? No hay alegría, no hay nada. Entonces, hay que enseñar a trabajar, pero que no viva esclavo del trabajo, sino que sea un medio de realización personal también. Que eso no lo aparte de su familia, que eso no lo aparte de la iglesia, que eso no lo aparte de su comunidad, sino al contrario, que eso le integre más a las necesidades que hay que hacer. Y entonces todos en esa relación bonita se va creando un ambiente de fraternidad, de amor y de comprensión, ¿no? Y no solamente en un círculo cerrado, sino el ambiente de comunidad. Por eso la iglesia es una, santa, católica y apostólica. Una porque el trabajo siempre llevar a la unidad, traer el mandamiento del amor y trabajar también por la santidad. La santidad. Entonces, la iglesia no es una ONG que solamente es para prestar servicio, no, es para el crecimiento de la persona, de la dignidad de la persona humana. Entonces, eso hay que, porque el Señor nos ha dado esos valores y todos nosotros tenemos algo que aportar. Nadie puede decir yo no sirvo para nada, al contrario, todos somos creaciones de una bendición de Dios y tenemos que dar los pobres, en fin, de acuerdo a su circunstancia, porque en el reino de Dios y en la familia nadie es más importante que otro. Todos somos precisamente instrumentos del Señor. El trabajo nos dignifica y hace que nos sintamos personas útiles, ya que estamos construyendo a hacer un mundo mejor. Hay que sentirse uno útil, ¿no? Los psicólogos dicen que cuando uno se siente inútil, ya está próxima a su muerte. Y esa es la realidad también, ¿no? Cuando uno se siente, sobre todo para la comunidad, ¿no? Entonces, qué bonito después de un esfuerzo en la semana, trabajar en una fábrica, en fin, llegar a su iglesia y comenzar a ver qué hay que hacer en mi comunidad, con mis hijos, a ver, desde Dios. Entonces, hay otro despertar, otro ambiente fresco de la vida del Espíritu Santo. Pero si no, imagínense, ir a uno a ver televisión y quedarse allá totalmente atrofiado simplemente a responder a una rutina que lo va, en lugar de hacerlo crecer, lo va haciendo morir. Lo mismo en el trabajo y el crecimiento espiritual y el trabajo también para la comunidad. Quien es honrado y responsable en su ser, lo es en su familia, en su comunidad y aún en su servicio a la comunidad. Eso es lindo, ¿no? Que de todas maneras, sobre todo en familia, se vive y se experimenta. Miren, me fue bien esta semana, que hay que hacer esa administración bien bonita para ver qué hay que hacer también. Y enseñarle a los niños también, mire cuánto cuesta el trabajo para traer el pan a la casa. Ahora usted cuánto le cuesta también el esfuerzo en estudiar y también el servicio que tú haces en la casa.
En Colombia hay un dicho que dice, no hay que formar manilavaos, ¿no? ¿Se acuerdan los colombianos? Manilavaos. ¿Sí? O sea, ay, la niñita, cuidaos porque se daña la pintura de las uñas. No, todo el mundo podemos hacer algo en la casa, limpiar, en fin, con la mamá, todo. Porque eso crea una personalidad fuerte también para la vida. Que a veces se muere la mamá o el papá y que ahí dice, no sabe qué hacer, no le enseñan. Y a veces hay que hablar también, a veces de las dificultades grandes, de los sacrificios fuertes también y compartirlos. Por eso los niños y jóvenes piden cosas extraordinarias, a veces incansables para un pobre papá que trabaja duro para comprar un regalo, porque ellos no han sufrido lo que sus padres sufren. Entonces hay que compartir el trabajo también. Nos falta esto mejor, ¿no? Nos falta esto mejor. Una camita mejor, ¿no? Una camita mejor, una cosita más arregladita. Todas las cositas son parte de un trabajo bien organizado. Entonces, pero lo gastamos en otras cosas que la sociedad de consumo, que hoy sirven y mañana ya se acabó. Los computadores duran un año y ya toca cambiar. Imagínense, en cambio lo otro, vivimos ahí, mejorar todo eso. La palabra de Dios quiere liberarnos de las falsas ilusiones y espejismos como el pueblo de Israel. Ponía toda su confianza en el templo. Lo mismo que aquellos judíos se sentían deslumbrados por la belleza del templo, también nosotros nos deslumbramos por cosas que en el fondo son efímeras y pasajeras. Y a veces es lo que más nos atrae. A esas cosas efímeras, cosas así, ¿no? Entonces, imagínense. Entonces, a veces nos deslumbramos por cosas en la competencia. Mira, aquel puso eso, una burbuja. Aquel hizo una casa de 10 pisos, entonces yo también. Pero ¿cómo la va a cuidar si solamente necesita un cuarto para vivir? ¿No? Y vive atareado. Imagínense, nos deslumbra y se va a acabar. Y se va a acabar, ¿no? Entonces, esa es la parte, ¿no? Entonces, la vida es así, ¿no? Entonces, tener cuidado. El pueblo de Israel pensaba más en el templo que en Dios, que en cumplir los mandamientos, que venir a la iglesia a confesarse la Santa Misa, que tener un diálogo bonito con los hijos, en fin, con el vecino, hablar de los valores. Nuestras obras, incluso aquellas que parecen más duraderas, solo durarán por un momento. Por eso en el matrimonio dice, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Pero eso es hasta que la muerte lo separe. Pero resulta que la vida no es eterna, ¿no? Unos duran 20 años de casados, otros 40. Pero uno de los dos de pronto se muere primero. Ya hay que estar pendientes ya, los hijos, prepararlos también. Y es la misma relación de nosotros. Entonces hay que tener una vida bien planeadita, donde no haya tristeza, no haya bondad, pero siempre hasta el último momento estén a disposición de Dios. Frente a tantas ofertas vanas, inconsistentes, solo la palabra de Dios es la verdad. Solo ella permanece para siempre. Solo ella permanece para siempre. Qué lindo, ¿no? Solo ella. Porque la verdad nunca nos traiciona. La verdad siempre es consistente y nos hace fuertes. Y por eso las tres virtudes teologales, fe, esperanza y caridad. Fe, esperanza y caridad. Supera todas esas resistencias, todas esas ofertas falsas, la fe, la esperanza, y va dirigida a mí, como bautizado del Señor. Esa es la única fortaleza, con la fe, la esperanza y la caridad. Frente a quienes ponen su confianza en lo que no perdura, Jesús se atreve a afirmar que eso termina, la fragilidad de todo, incluso de lo que parece más admirable, imperecedero. A veces. Y a veces vivimos de los recuerdos. Mire cuando yo era jovencito, mire qué fotografía tan bonita. Mire el día de mi matrimonio. ¿Y ahora por qué no lo muestra? ¿No ve? Porque todo es pasajero. Solo queda lo que hay en el corazón y en la vida, de lo que se está dando, ¿no? Por eso los abuelitos del Papa Francisco dice, son la fuente de la sabiduría para ayudar a otros a que vivan la vida con mucha sabiduría, no de falsedades, porque así es la vida, así es la vida. Así es nuestra vida.
por nuestra vida solo tiene sentido en el Dios que nos salva por su amor infinito, por su amor infinito. De lo contrario, hoy es y mañana no es. Y el ejemplo grande está cuando Jesús asume el compromiso de morir por nosotros y comienza en el Getsemaní. Él tuvo que desafiar también una opción. Y por eso, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya, Señor. Él nos enseñó a despojarnos de aquello que quería, no quería dejarlo morir para que sea vanagloriado por los hombres. Dios, no, primero cumplo la voluntad de Dios porque es lo único que existe y lo único que me salva y lo único que me lleva al Padre. Así también nosotros. Al final de este año de la liturgia, será bueno plantearnos el camino de renovación que debemos emprender al comienzo de este tiempo de Adviento. Tal vez hayamos de derribar el templo que hemos edificado con esmero, pero de acuerdo a las expectativas del Señor. ¿Qué templo es que estoy construyendo yo? ¿Qué templo? Creo que ayer en el retiro se habló mucho de ese templo. ¿Qué templo? A veces templos engañosos, templos efímeros, templos muy difíciles de entender. ¿Cuáles son los templos que tengo que derribar para entender la trascendencia de mi vida? ¿Cuáles son? Hay cosas que no las puedo arreglar yo. No lo puedo arreglar yo. El paso de esta vida a la otra, yo no la puedo arreglar. Y el que se muere no lo puedo resucitar con gritos y lágrimas. Ya no. Ya dio su camino, ya dio su paso. ¿Cuáles son los templos? En primer lugar, hay que derribar en nosotros un templo que no nos quiere ver, que miremos la transparencia del Señor y la soberbia, la envidia, el odio, el egoísmo, la falta de perdón, la falta de humildad, la falta de sencillez también. No queremos aceptar eso. Es el vivir del que dirán, a la expectativa que aquel habla de mí, que no sé, los miedos, tantos miedos que hay. Y perdemos muchas oportunidades de servir por el miedo, Ay, yo meterme allá. Falta ser inteligente, no cuestión humana, sino por la vida del Espíritu Santo. Sigue a Jesús con su discurso a los siguientes que tendrán que comparecer ante los gobernantes. Dice, quien se atreve a derribar esos templos, prepárese porque va a tener muchos enemigos que van a ir en su contra. ¿Es verdad? Es verdad. El que es mentiroso no le gusta que usted sea sincero. El que es justo no le gusta que usted sea justo. El que está trabajando el amor no le gusta que el otro ame. Entonces, así. El chisme nunca se va a acabar. Siempre habrán chismosos. Siempre. Y tendremos también la tendencia nosotros, una tentación también de hablar del prójimo. Hay que estar atentos porque esa es la tarea del demonio. Tema del enemigo más profundo. Y el demonio no es un espíritu que anda por ahí, sino es a través de nosotros mismos. Cuando nos olvidamos de él y no dejamos que el Espíritu Santo nos oriente. Jesús nos dice que nada de todo os engañe. Nada de todo esto es la salvación del hombre. El sentido de la vida, su principal preocupación. Esa es la parte bonita, Y lo importante es ganar la vida, ganarla de verdad y del todo. Porque hay un engaño muy frecuente, creer que uno está ganando la vida por ganar dinero, fama, poder, prestigio, comodidad, placer. Eso es falso. Porque hoy es y mañana no es. Mucha gente que llega a viejito con mucho dinero, pero no puede comer. Y tiene una farmacia en la casa. Entonces, ¿qué? Así le pongan los platos más bonitos. Esto me hace daño por el colesterol. Imagínense. Ya los estamos por ahí, ¿no? Y ya agarra uno durante toda la vida. Trabajar para que otro coma y se ría. No tiene gracia. Hay que disfrutarla juntos hasta el día que el Señor le dé. Entonces, Jesús nos invita hoy a mantenernos firmes en nuestra fe. Eso es.
a pesar de todos estos engaños de felicidad que nos ofrece la sociedad, porque la vida, la verdadera vida, solo se da en Dios, solo se da en Dios. Por eso ustedes están aquí hoy, para mirar hacia Jesús. Pero hay que mirarlo desde la cruz allá. ¿Cuánto hay que cortar? Hay que cortar, hacer una poda permanente hay que estar ocupados, sí, pero preocupados no. Ocupados sí, siempre hay que estar, porque una persona que no está ocupada, pues imagínese. Pero de eso, lo otro no, lo otro no. Aprovechemos todos los medios de salvación que nos ofrece Dios a través de la iglesia para nuestra santificación. Estos días, la comunicación, los retiros, momento de confesión, ir pensando en hacer su pesebre, descubrir cuántas bendiciones de Dios me ha dado durante toda mi vida y a veces no le doy gracias a Dios. Cuando rezamos el Padre Nuestro, a veces lo rezamos como loros, sin pensar en la grandeza de esa oración para mi vida también. Y aprender a aceptar la realidad que nos presenta el Señor también. ¿Qué podemos hacer? Estamos en hoy, sí, mañana quién sabe. Pero hagamos bien el presente para que el día de mañana de pronto sea una bendición o sea una tragedia. Que así sea.